¿Se acuerdan de Cienciano? Sí, ese Cienciano, el que en 2003 hizo historia y se convirtió en el único club peruano en ganar un torneo internacional de Conmebol. Bueno, 23 años después, el Papá volvió a meterse entre los 8 mejores de la Copa Sudamericana. Y no lo hizo eliminando a cualquiera, eliminó a Botafogo. Y lo hizo después de meterle 6 goles en Cusco. Ayer, en Brasil, Botafogo ganó 1-0, pero no alcanzó. Cienciano está en cuartos de final de la Copa Sudamericana y ahora hay que preguntarnos algo. ¿Esto es una casualidad o Cienciano realmente está para cosas grandes? Mi nombre es Mateo y bienvenidos a Radio El Recambio, una opinión más. Yo creo que para responder la pregunta del inicio hay que dejar de mirar solamente la eliminatoria contra Botafogo. Hay que mirar todo el camino. Porque si tú solamente ves el 6-1 en Cusco y el 1-0 en Brasil, puedes pensar que Cienciano tuvo una noche espectacular. Aprovechó la altura, Botafogo jugó mal y después se dedicó a defender. Pero cuando revisas toda la campaña, te das cuenta de que hay algo más. Este Cienciano lleva meses construyendo esto. Y el primer aviso llegó contra Melgar. Cienciano tuvo que jugar la fase de la Sudamericana contra un rival peruano, empató 1-1 y terminó clasificando por penales. Y esto parece un detalle menor ahora, porque estamos hablando de los cuartos de final, pero en ese momento era el primer partido de una competición que todavía podía terminar ahí mismo. Y no terminó ahí. Cienciano avanzó, entró a un grupo donde tendría que enfrentarse a Juventud, Puerto Cabello y Atlético Mineiro. Y acá hay un dato que me parece fundamental para entender este equipo. Cienciano hizo valer su localía, ganó 1-0 a Puerto Cabello, le ganó 1-0 a Atlético Mineiro y empató a 1 contra Juventud. Es decir, en Cusco construyó prácticamente la base de su campaña. Y esto tiene sentido, porque cuando juegas en una ciudad como Cusco, tienes que entender que la altura no puede ser solamente una circunstancia del partido. Tiene que formar parte de tu manera de jugar, y Cienciano lo entendió. No se trata simplemente de esperar que el rival se canse, se trata de hacer que cada minuto que pasa el rival tenga que correr más, pensar más rápido y defender en un contexto al que no está acostumbrado. Pero también hay que ser justos, porque fuera de Cusco, Cienciano no fue invencible. Perdió contra Puerto Cabello, perdió contra Atlético Mineiro en Brasil, entonces tampoco estamos hablando de un equipo que haya arrasado absolutamente todo. Y precisamente por eso la campaña tiene mérito, porque Cienciano encontró una fórmula para competir. En casa fue muy fuerte y fuera tuvo que aprender a sufrir. Y cuando llegó la fase eliminatoria, esa capacidad para sufrir empezó a ser todavía más importante. Porque apareció Lanús, y acá señores tenemos que detenernos. Lanús era el vigente campeón de la Copa Sudamericana. Cienciano fue a Argentina y perdió 2-0. Entonces cualquiera podría pensar, bueno, hasta acá llegó el Papá. 2 goles de desventaja, partido de vuelta en Cusco y enfrente al último campeón del torneo ocurrió exactamente lo contrario. Cienciano salió a jugar como si el 2-0 no existiera y a los pocos minutos apareció Carlos Garcés, después Alejandro Hover, otra vez Garcés y antes de que Lanús pudiera reaccionar, Cienciano ya había dado vuelta a la serie. Terminó 4-0, el global 4-2 y eso es importantísimo porque Cienciano no solamente eliminó a Lanús, lo hizo remontando una eliminatoria que había empezado perdiendo 2-0. Y ahí apareció una característica que vamos a volver a ver contra Botafogo, la capacidad de Cienciano para aprovechar sus momentos. Porque jugar en altura ayuda, sí. Pero si tú no eres eficaz, la altura no te mete 4 goles. Si no atacas bien, si no presionas bien, si no generas ocasiones, si no tienes jugadores capaces de resolver, no remontas un 2-0 contra el campeón de la Sudamericana. Y Cienciano lo hizo. Entonces llega a Botafogo y aquí ya no había excusas, porque Botafogo es un club brasileño, un club con otra estructura económica, con otro mercado, con otro nivel de exposición y además era un rival que en teoría debía poner a Cienciano contra las cuerdas. Pero lo que pasó en Cusco fue probablemente el partido que terminó de cambiar la percepción sobre este equipo, porque una cosa es ganarle a Botafogo y otra cosa es ganarle 2-1, pero Cienciano le metió 6 goles y lo hizo de una manera que explica bastante bien por qué está en cuartos. A los 18 minutos ya lo ganaban con gol de Matías Zúcar, a los 20 llega Neri Bandiera, a los 30 nuevamente Zúcar y antes del descanso Martínez puso el 4-0.
Entonces, ahí tienes la respuesta. El partido no se define porque Cinciano mete un gol aislado y después aprovecha los espacios. Cinciano había destruido completamente el plan de Botafogo, que hasta ahora no sabemos cuál era, durante la primera mitad. Botafogo llegó al descanso perdiendo 4-0 y eso cambia absolutamente todo, porque cuando un equipo brasileño recibe 4 goles en una primera parte de una eliminatoria internacional, ya no estás hablando de un accidente, estás hablando de un equipo que fue superado. Botafogo consiguió descontar en el segundo tiempo, pero Cinciano no se desordenó. Neri Bandiera volvió a marcar y después Zúcar completa un hat-trick impresionante. 6-1, el resultado fue tan contundente que la eliminatoria parecía sentenciada, pero faltaba una cosa: la vuelta en Brasil. Y acá es donde yo creo que Cinciano dio otra muestra de madurez, porque el partido de vuelta no tenía que jugarlo como el partido de ida. No necesitaba salir a atacar desesperadamente, no necesitaba ganar, necesitaba administrar una ventaja de 5 goles. Y eso también es jugar bien, porque muchas veces pensamos que defender una ventaja significa meterse atrás durante 90 minutos. No necesariamente, significa saber cuándo atacar, cuándo enfriar el partido, cuándo arriesgar y cuándo simplemente dejar que el reloj haga su trabajo. Botafogo salió obligado a atacar, necesitaba 5 goles para llevar la serie a penales y 6 para clasificar directamente. Y claro que generó ocasiones, ganó 1-0, pero ese gol no cambiaba la realidad de la eliminatoria. Cienciano seguía teniendo 5 goles de ventaja. Botafogo siguió buscando, el equipo brasileño tuvo situaciones y hasta tuvo un gol anulado por el VAR, pero no consiguió convertir esa presión en una remontada. Y ahí está otra diferencia. Cienciano ya había hecho el trabajo difícil en Cusco y en Brasil simplemente tenía que evitar una catástrofe. Y no ocurrió. Terminó 1-0, el global 6-2, Cienciano está en cuartos y ahora aparece el nombre de un personaje, lo voy a llamar personaje, Horacio Melgarejo. Porque es imposible hablar de Cienciano, de este Cienciano, sin hablar del técnico. Melgarejo es un personaje y creo que es la manera más sencilla de definirlo. No es un técnico que pase desapercibido. Tiene carácter, ha tenido declaraciones polémicas, ha discutido con rivales y su comportamiento ha generado críticas. De hecho, hace unas semanas reconoció que había pedido ayuda profesional para trabajar precisamente su conducta durante las conferencias y situaciones públicas. Y esto me parece interesante porque permite hacer una distinción. Una cosa es criticar la forma de Melgarejo y otra cosa es negar el trabajo que está haciendo futbolísticamente. Porque puedes no estar de acuerdo con cómo habla, puedes pensar que se excede, puedes pensar que debería controlarse más, pero después tienes que mirar la cancha, tienes que ver el fútbol. Y en la cancha hay resultados. Cienciano eliminó a Lanús, eliminó a Botafogo, le ganó a Atlético Mineiro. Cienciano está en cuartos y eso no se puede borrar porque el técnico te caiga bien o te caiga mal. Ahora, justamente ayer volvió a aparecer la otra cara de Melgarejo. Después del partido en Brasil, hubo una pelea entre integrantes de ambos equipos, protagonista Alex Telles, y el técnico argentino quedó en medio de la situación. Las imágenes muestran a jugadores de Botafogo yendo hacia él después del pitazo final. Y acá yo creo que hay que ser cuidadosos. No sabemos todo lo que ocurrió antes de que comenzara la discusión. Melgarejo dijo que estaba todo grabado y que no quería generar más problemas. Entonces no se trata de convertir esto en una novela ni en un drama. Lo importante es que nuevamente Melgarejo terminó siendo protagonista de una situación que podía evitarse. Y eso sí tiene que ser una crítica, porque cuando diriges a un equipo que está haciendo historia, también tienes una responsabilidad. No solamente representas al Cienciano, representas al fútbol peruano. Y si tu equipo está en cuarto de final de una competición internacional, lo último que necesitas es que toda la conversación termine siendo sobre una pelea. Porque el protagonista debería ser Cienciano, no el conflicto. Y hablando de Cienciano, también tenemos que hablar de su situación en el fútbol peruano. Porque hay algo que muchas veces se olvida. Este equipo no está jugando solamente en la Sudamericana. Tiene que competir también en la Liga 1. Y eso hace todavía más complicada la situación. Porque ahora tienes viajes internacionales, partidos del campeonato local, recuperación física, rotaciones y mucha presión. Y mientras más lejos avance Cienciano en la Sudamericana, más difícil va a ser mantener el rendimiento en los dos torneos. Esto le pasó a Alianza Lima el año pasado. Pero justamente ahí está el desafío.
porque este Cienciano ya demostró que puede competir en Sudamericana y más si lo hace jugando en Cusco. Ahora tiene que demostrar que puede sostenerlo. Y hay otro detalle importante con Melgarejo. El técnico había recibido una suspensión de 1 año en el fútbol peruano, pero el TAS hace poco aceptó una medida cautelar que suspendió temporalmente esa sanción y le permitió volver a dirigir desde el banco en la Liga 1. Entonces, fíjate en el momento que está viviendo este hombre. Está dirigiendo al Cienciano que acaba de llegar a cuartos de final de la Sudamericana. Está intentando reconstruir su imagen pública y al mismo tiempo tiene que mantener competitivo al equipo en el campeonato peruano. Es probablemente el momento más importante de su carrera y ahora viene lo más bonito, porque Cienciano tiene una historia internacional que nadie puede quitarle. El 2003, la Sudamericana, River, Santos, Atlético Nacional, una generación que hizo algo que ningún otro club peruano había conseguido, y durante años cada vez que se hablaba de Cienciano, se hablaba de ese equipo. Pero ahora aparece una nueva generación, y yo no creo que haya que compararla constantemente con la de 2003, porque sería injusto. El fútbol ha cambiado, los equipos cambiaron, las competiciones cambiaron, y los jugadores son otros. Este Cienciano tiene que escribir su propia historia, y ya empezó a hacerlo. Porque en 2026 no está viviendo el recuerdo, está eliminando campeones, compitiendo contra brasileños, remontando series, y está llegando a instancias que no le alcanzaba desde hace más de 2 décadas. Ahora tiene que enfrentarse al Montevideo City Torque, y acá hay una cosa que me gusta, porque después de eliminar a Botafogo, Cienciano no se enfrenta a otro gigante brasileño ni a un argentino histórico. Se enfrenta a un Montevideo City Torque que está viviendo una campaña histórica también. Es decir, que la llave está abierta. Y eso significa que Cienciano tiene una oportunidad real. No estoy diciendo que sea favorito, hay que ver la otra llave, están Boca y River. Pero aunque no esté diciendo que vaya a ganar la Sudamericana, estoy diciendo que tiene una oportunidad. Y esa diferencia es importante, porque hace un mes nadie estaba hablando de Cienciano como candidato a semifinales. Ahora la posibilidad existe, y si elimina a City Torque, ya no estaríamos hablando simplemente de una buena campaña. Estaríamos hablando de semifinales de una competición internacional. Y ahí sí, la historia empieza a parecerse peligrosamente a aquella del 2003. No porque vaya a repetirse, sino porque Cienciano vuelve a estar donde históricamente pertenece, por así decirlo, compitiendo entre los mejores de Sudamérica, y creo que por eso este momento hay que disfrutarlo. Porque el fútbol peruano está acostumbrado a que sus equipos tengan buenas actuaciones y que después desaparezcan. A que ganen un partido importante y luego pierdan el siguiente. A que la ilusión dure poco. Cienciano por ahora está haciendo algo diferente. Está construyendo primero Melgar, después Atlético Mineiro, Lanús, Botafogo y ahora Montevideo City Torque, donde será una historia diferente. Ya no está Botafogo, ya no está Lanús. Ahora Cienciano tiene que demostrar que también puede manejar una eliminatoria en la que probablemente tenga que asumir otro tipo de responsabilidad. Y ahí es donde realmente vamos a conocer el techo de este equipo. Porque si queda eliminado en cuartos, la campaña seguirá siendo bastante buena. Haber llegado hasta acá eliminando a Lanús y Botafogo ya representa un logro enorme para el club. Pero si consigue pasar, entonces la conversación cambia completamente. Ya no estaríamos hablando de una buena participación de Cienciano en la Sudamericana. Estamos hablando de un equipo peruano que después de 23 años volvió a meterse entre los 4 mejores de una competición internacional. Y creo que eso es lo más interesante de este Cienciano. Todavía no sabemos cuál es su límite. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar al siguiente capítulo, porque la historia del papá en esta Sudamericana todavía no terminó. Esto fue El Recambio, mi nombre es Mateo Serpa y mi voz la escucharás en un próximo video.